todos, bienvenidos a este programa de La Voz de la Alianza Internacional para bendecir a México y fuera de México, donde quiera que nos estén viendo. Un saludo, muchas bendiciones. Damos gracias a Dios porque estamos terminando un año más, un año que ha sido para la iglesia de mucha bendición, donde Dios se ha acercado más a su pueblo y su pueblo también se ha acercado más a Dios, porque en tiempos de angustia, como dice la palabra, es cuando el pueblo se acerca. Y bueno, a pesar de que han habido tiempos de angustia, nosotros estamos firmes en la fe en Cristo Jesús. Estamos en un mejor nivel de fe que cuando empezamos este año. Todos aquellos que han vencido el coronavirus, aquellos que han vencido cualquier enfermedad o cualquier tragedia o las pérdidas de algún ser querido en este año 2020, hoy estamos en un nuevo nivel de fe, mayor que cuando empezamos en enero, y damos gracias a Dios porque al terminar este año estamos viendo los beneficios que son de las bendiciones de Dios. Así que son tiempos de mirar a Dios, mirar hacia arriba, porque arriba es donde está la bendición. Es arriba donde está la sanidad, donde está lo que nosotros necesitamos aquí en la tierra. Todo viene o proviene de Dios. Y por ello, si nosotros alzamos nuestra mirada a Dios, y no a las circunstancias, sino a Dios, entonces vamos a ver el milagro en nuestras vidas. Vemos un ejemplo muy claro cuando Jesucristo está en el mar de Galilea. Él estaba prácticamente caminando sobre las aguas, el Señor Jesucristo. Y Pedro fue el que dijo: Señor, envíame. Y el Señor lo envió. Y todo iba bien mientras iba viendo a Jesucristo. Pero dice la palabra que al ver los vientos, al ver el fuerte oleaje, dudó. Y entonces el agua se lo estaba prácticamente, lo estaba ahogando. Entonces Jesucristo lo levantó, le dijo: hombre de poca fe. Por eso, si tenemos algún problema, algún síntoma, que bueno, puede ser un oleaje, puede ser un viento contrario, puede ser una adversidad, pero no quitemos nuestra vista de Jesucristo. Él es el autor y consumador de la fe. La sanidad está disponible para toda persona que lo requiere. La libertad está disponible para toda persona también que está oprimida. La restauración está disponible para toda familia que está destruida. Y bueno, es el propósito de Dios que toda persona sea salva. Es por eso que Dios sigue sanando hasta el día de hoy. Él sigue liberando, Él sigue restaurando, para que le creamos a Él, le creamos a su palabra y le creamos también por las señales. Por eso Jesucristo dijo: si no me creen a mí, pues crean por las señales. Y porque las señales, de acuerdo a Marcos 16, dice que las señales siguen a los que creen en el nombre de Jesucristo. Así que Dios quiere sanarnos, Él quiere liberarnos, Él quiere restaurarnos. Ahora depende de nosotros el acercarnos a Dios, el aumentar nuestra fe. Aumentamos nuestra fe cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando hablamos la palabra en voz audible, en voz alta, cuando profetizamos, y entonces viene lo que estamos deseando o lo que estamos esperando, porque todo eso es fe. Entonces la fe es lo que ha vencido al mundo, y la fe es lo que todos requerimos para recibir el milagro de Dios. La fe que es más que creer todavía. Dios va a obrar cuando le clamemos a Él, cuando le busquemos. Por eso Dios permite la angustia, o Dios permite las enfermedades. Él permite las cosas malas para que nosotros, los que estamos en maldad, nos volvamos también buenos y busquemos a Dios, clamemos a Dios. Por eso en Hechos dice: toda persona que clame el nombre del Señor será salvo. Y bueno, también nos dice Hechos de que si creemos a Dios, seremos salvos no solamente nosotros, pero también nuestra casa, también nuestra familia. Así que es el propósito de Dios, sanarnos, liberarnos. Simplemente busquemos a Dios. Ahora, quiero compartir esto porque tal vez algunos dicen: es que el Señor no me escucha, o es que el Señor no me ha atendido,
o no me ha sanado, o no ha hecho esto, he estado esperando tanto tiempo y no he visto el milagro de Dios. Bueno, hay que saber esto, porque cuando nosotros estamos clamando, como alguien que está enfermo, por decir un ejemplo, nosotros podemos orar en este mismo momento y Dios puede, Él toma la determinación. Si Él te sana en este momento, en este instante, eso se llama un milagro. Cuando alguien recibe algo inmediatamente, es un milagro. Pero tal vez el Señor está obrando, pero quiere darte un proceso. Y esa tiene que ver con la sanidad. Y la sanidad requiere tiempo. Y en ese tiempo Dios nos está probando. Está probando nuestra fe, está probando si creemos en Él y creemos en su palabra. Y por la fe, entonces vamos a recibir sanidad. Lo cual quiere decir que necesitamos perseverar, ser constantes, porque en un día, así como aquella persona recibió su milagro, también tú puedes recibir un milagro de parte de Dios. Simplemente no claudiques, no te rindas, porque Dios quiere sanarte, Dios quiere liberarte. Todavía viene lo mejor de Dios para tu vida, lo peor ya pasó y he aquí les digo que Dios está por hacer cambios, cosas nuevas en ti, en tu matrimonio, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tus finanzas, en todas las áreas de nuestras vidas. Vamos a ver un cambio de Dios, porque también es el propósito de Dios, no solamente de salvarnos, sino también que seamos sanos, que estemos libres y que seamos también personas prósperas. Todo está incluido dentro de la salvación de Dios, porque para eso vino Jesucristo, para que los enfermos sean sanados, para que el oprimido sea liberado, para que las familias destruidas o desunidas vengan a la unidad en Cristo Jesús, para que los que están en pobreza pasemos a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y damos gracias a Dios porque en invierno se trata de recordar todo lo que Dios hizo a lo largo de nuestras vidas en un año que ha sido un año de bendición, un año remarcable de estar en la presencia de Dios. Y damos gracias a Dios porque Dios jamás desampara a los suyos. Él jamás nos da la espalda, Él siempre está con nosotros en todo tiempo, en todo momento. Tenemos que tomar en cuenta que Él siempre va a estar con nosotros y de hecho siempre hasta el fin del mundo. Así que damos gracias a Dios porque estamos terminando de la mejor forma este año 2020 y vamos a tener un próspero año nuevo también, 2021, si es que Cristo no viene antes. Y damos gracias a Dios porque Dios ha cumplido. Nosotros, bueno, yo creo que la mayoría en esta tierra ha cumplido de parte de Dios. Y Dios está por hacer un cambio en toda la tierra. Así que la gloria y la honra sea siempre a Dios. Y tenemos que estar agradecidos en ese tiempo de invierno, de darles gracias a Dios por nuestra casa, por nuestra familia, porque Dios hizo cambios a lo largo de este año. Así que agradezcamos a Dios su sanidad, su liberación, todo lo que Dios ha hecho es increíblemente, excelentemente bueno. Así que sigamos adelante en fe, sin claudicar, porque el milagro está a la vuelta de la esquina, el milagro está tocando ahora tu puerta y es tiempo de creer, es tiempo de recibir la palabra, creerla y declararla, porque Dios va a tocar a aquellos que crean en su nombre. Por eso este año terminamos como siempre en una celebración, dándole gracias a Dios porque cada día ha sido un milagro. Sobre todo este año 2020 hemos visto el cumplimiento de las promesas de Dios. Él ha sido fiel a sus promesas. Él es bueno, Él nos ama. Él ama a todo ser humano porque todos somos creación de Dios. Pero Dios quiere de que estemos en comunión con Él y que un día estemos en el cielo. Dios está en el cielo, nosotros estamos en la tierra. Para que podamos ir al cielo, hay que resolver el problema del pecado. El pecado nos impide ir al cielo. Y el pecado no es más que ser una persona independiente de Dios. Si yo camino en la tierra, no considerando a Dios en las actividades de mi vida diaria, en mi matrimonio, con mis hijos,
en mi trabajo, en mi vida social, si no considero a Dios para nada en mi vida, entonces estoy en pecado. El pecado es estar apartado de Dios. Y Dios, aunque me ame, no puede ayudarme, porque lo que impide esa ayuda es el pecado. Dios solucionó todo esto hace 21 siglos. Estamos en el año 2020. Hace 2020 años, Dios envió a su propio Hijo Jesucristo a morir por nosotros aquí en la tierra para resolver el problema del pecado. El pecado tenía que quedar en la cruz, tenía que ser crucificado, lo que nos aparta de Dios. Por eso Jesucristo hoy hace la invitación, vengan a la cruz, porque es el punto de contacto con Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es a través de mí. Para que el pecador venga a Dios tiene que arrepentirse. Arrepentimiento es un cambio de pensamiento. Antes yo pensaba de acuerdo a el pensamiento de lo humano, al pensamiento de este mundo, estar disfrutando las cosas en la carne, pero estaba yo apartado de Dios. No calificaba yo para ir al cielo. Si llegase a morir me voy al infierno en lugar del cielo. Ese es el gran engaño de Satanás. Por eso vino Jesucristo a dar conocimiento de la verdad, a desenmascarar las artimañas del diablo y a darnos la solución al problema. Jesucristo se hizo pecado, Jesucristo se hizo maldición para destruir la maldición sobre toda la humanidad. Hoy se predica ya la solución, se predica la salvación, se predica la sanidad. Cada día podemos recibir un milagro de Dios siempre y cuando hayamos creído lo que sucedió en la cruz del Calvario. Pero esto sucedió hace 21 siglos atrás. Por eso tenemos que caminar en fe, creyendo la obra de Jesucristo. Tenemos la Biblia en los 4 evangelios hablan de Jesucristo, de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y Jesucristo dijo, no van a quedar solos, les mandaré otro ayudador para que les ayude a entender lo que sucedió en la historia misma de la humanidad en cuanto a las promesas de Dios. En el Antiguo Testamento Dios enviaba profetas, pero en el Nuevo Testamento Dios envió al profeta de profetas, al Señor Jesucristo. Hoy nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, somos la voz profética de Dios. Hablamos la resurrección de Cristo. Cristo murió pero resucitó. Hablamos la solución al problema, la solución a la enfermedad, la solución a la pobreza, la solución a la violencia, la solución a la inseguridad, la solución al miedo, al temor, la solución a la pandemia. Estamos hablando solución, está en la Biblia. No estamos hablando de acuerdo a lo que dice el hombre en la tierra. No, hablamos de acuerdo a lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios. Por eso el Espíritu Santo fue enviado por Jesucristo para darnos conocimiento del ayer, del hoy y del mañana. Si estamos llenos del Espíritu Santo y somos guiados por el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Los hijos de Dios son los guiados por el Espíritu de Dios. Así que no basta con tener la Biblia. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Creo que es importante remarcar esta palabra que está en Romanos capítulo 8. Es un capítulo que nos habla de la llenura del Espíritu Santo. Si una persona ha creído en Jesucristo, la salvación al pecador es Jesucristo. Es el regalo de Dios, la salvación en Cristo, la salvación de la cruz del Calvario. Es el regalo de Dios a toda la humanidad, porque todos caminábamos en pecado, todos hemos nacido en pecado. Así que un día oímos el Evangelio
el regalo de Dios, le creímos y lo aceptamos y pasamos en ese momento a ser hijos de Dios. Pero para que haya la ayuda de Dios directamente con el cristiano, somos bautizados en el Espíritu Santo, somos llenos del Espíritu Santo. Y de eso habla Romanos capítulo 8, porque el que está lleno del Espíritu Santo ya no camina con miedo y temor ante el ataque del diablo. El diablo está atacando a muchas personas con el miedo y el temor, como este año 2020 con este virus. Pero dice la palabra en Romanos 8, 1 al 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si caminamos con el Espíritu Santo, tenemos la enseñanza de lo que sucedió en la cruz del Calvario. La ley del Espíritu está obrando en mí para enseñarme de que ya el pecado quedó atrás, quedó crucificado en la cruz, la muerte quedó atrás. Ahora yo camino en la vida resucitada de Cristo y ya no acepto ninguna condenación del diablo. El diablo condena con el pasado, con el pecado pasado. Antes yo podría haber sido una persona adúltera, fornicaria, idólatra, una persona llena de codicia, de avaricia, de maldad. Pero hoy en Cristo Jesús soy una nueva criatura. Y el Espíritu Santo viene a mí para ayudarme a creer en Jesucristo, creer en su palabra y seguir avanzando a pesar de que el diablo tratará de que yo regrese atrás. Pero si yo conozco lo que sucedió en la cruz del Calvario, gracias al Espíritu Santo, no acepto condenación, no debo aceptar ninguna condenación porque ahora estoy en Cristo Jesús. Y dice la palabra en este capítulo 8, versículo 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí dice la Biblia que caminamos en un cuerpo de carne. Toda la humanidad camina en un cuerpo de carne. Pero ahora no estamos nosotros dominados por las pasiones de la carne, como pueden ser las pasiones que nos llevan a la fornicación, al adulterio, a los deseos sexuales inmoderados. No estoy dominado por la codicia ni por la avaricia. Tú puedes ver todo el dinero que hay en el mundo, el oro y la plata, y no codiciar. ¿Por qué? Porque la carne está crucificada. Todo el pecado está en la carne. Cuando uno acepta a Jesucristo, acepta crucificar la carne. Ahora el Espíritu Santo nos estará ayudando a crucificar esos deseos, esas pasiones de la carne, lo que estamos deseando con los ojos, los deseos propios de nuestra alma, son crucificados en la carne. Es lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ya no vivo yo. Nosotros los cristianos ya no vivimos para nosotros mismos, porque Jesucristo nos ha comprado con su sangre, somos propiedad de Jesucristo. Ahora trabajamos para Cristo, le servimos a Cristo, Cristo es nuestro propietario. Y ahora cuando el diablo quiera atacarnos a nosotros, se tiene que enfrentar a Cristo. Por eso dice la Biblia, el que está en nosotros es mayor que el diablo que está allá afuera. El diablo podrá hacer muchas cosas a nuestro alrededor, pero no podrá tocarnos. ¿Por qué? Porque Jesucristo está de por medio. Ya Jesucristo venció la muerte. El diablo trata de asustar con la muerte, pero uno ya camina muerto en Cristo. Estamos caminando muertos a los deseos de la carne. Por eso toda tentación ya no tiene efecto alguno porque estamos muertos en la carne.
Ya no vivo yo, dice Pablo en Gálatas 2:20, ¿lo puedes leer? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todo lo que hacemos, todo lo que declaramos y vivimos aquí en la tierra como cristianos tiene que ver con la fe. Por eso dice aquí Gálatas 2:20, ahora vamos a caminar en un cuerpo humano, pero ya no vivo yo. Ahora Cristo es quien vive en mí. Cristo, el autor y consumador de la fe. Y todo lo que hacemos será por fe. La fe del Hijo de Dios, quien mora dentro de nosotros. Por eso tenemos que ser enseñados en la Biblia. Tenemos que ir a una iglesia cristiana donde se enseñe la Biblia. En una iglesia donde haya un pastor que enseñe de las Sagradas Escrituras, cómo caminar en la tierra, dependiendo del Espíritu Santo, no dependiendo del pastor, no dependiendo del hombre, no dependiendo de la religión, no dependiendo de nadie, sino dependiendo del Espíritu Santo de Dios. Volvemos a Romanos capítulo 8, porque aquí dice la Biblia de que debemos depender del Espíritu Santo. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí está, los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿A quién le debemos preguntar si somos hijos de Dios? Si estamos ya en una disposición de irnos al cielo, al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos va a dar testimonio si estamos bien o estamos mal, si estamos caminando con Cristo o no. No es el ser humano, no es la persona que nos rodea, no, dependemos de Dios. El Espíritu Santo es Dios y es el Espíritu Santo quien nos confirma si somos hijos de Dios. Este capítulo 8 dice aquí en el encabezado de esta carta a los romanos, viviendo en el Espíritu. Y si hay un tiempo donde debemos aprender a vivir en el Espíritu, es este tiempo actual, tiempo de tanta confusión, de tanto engaño, de tanta mentira, de tantas voces que oímos, que son voces mentirosas, de engaño, de confusión. Necesitamos oír la única voz autorizada del cielo, la voz del Espíritu Santo. Es el Espíritu de verdad, es el Espíritu de amor. Dios derrama su amor por el Espíritu Santo y en el perfecto amor, si estamos llenos del amor de Dios, ya no caminamos con miedo o temor. Por eso predicamos a Jesucristo, predicamos la obra de Cristo en la cruz y estamos enseñando cómo caminar en Cristo aquí en la tierra, dependiendo del Espíritu Santo de Dios. Así que estamos terminando este año 2020 dándole gracias al Señor. Mañana habrá un servicio online. Estamos predicando a través del internet cada domingo. El domingo. Perdón, creí que ya estábamos en sábado. Los tiempos se han ido acelerando rápidamente y a veces uno piensa de que ya estamos en la otra semana. Sí. Es el próximo domingo a las 11 de la mañana. Tendremos 2 predicaciones importantes de temas proféticos que hablan de lo que está sucediendo. Todo lo que sucedió en este año 2020, hay respuestas en la palabra de Dios y lo que pronto sucederá en el 2021. Así que te animamos a que nos sintonices, conéctate con nosotros a través del Facebook, también del YouTube. Estamos predicando en online cada domingo y este domingo será a las 11 de la mañana. Estamos hablando de Jesucristo y su Santo Espíritu. Solamente en Jesucristo y en el Espíritu Santo
podremos nosotros caminar siempre hacia adelante rumbo al cielo. Cristo está pronto a regresar. Cristo no viene por ningún movimiento religioso cristiano en el planeta Tierra. Cristo viene por personas. El cielo será poblado por personas. En el cielo no habrán denominaciones cristianas religiosas. En el cielo solamente habrán adoradores de Dios. Habrán personas que han creído en Dios. Así que sin distingo de raza alguna, sin distingo de sexo alguno, Dios conoce el corazón de cada persona y está trabajando con cada corazón. Este año 2020 ha sido un año del laboratorio de Dios, Dios trabajando de manera personal con cada persona en el planeta Tierra. Por eso ha sido un año de mucha bendición, porque como nunca hemos visto la presencia de Dios en nuestros corazones. Los que ya hemos creído en Jesucristo, hemos recibido una comunión más íntima con el Señor. Hemos recibido un avance de fe, como lo acaba de enseñar el pastor. Hemos ido creciendo en fe. Y las personas que no conocían de Dios han tenido la oportunidad de conocer al Dios que nos ama, el Dios que se acerca personalmente. El hombre sin Dios anda huyendo de Dios, pero Dios en su amor anda tratando de pescar al hombre, y muchos fueron pescados. Es lo que Jesucristo le dijo a Pedro: serán pescadores de hombres. Dios es pescador, y los discípulos de Dios, los discípulos de Cristo en la tierra, todos somos pescadores de hombres. Por eso estamos predicándole a personas, para que todos tengan la oportunidad de recibir la bendición de Dios. Dios ama su creación, ama al ser humano. Por muy alejado que estés de Dios, Dios te ama, y Dios ha dispuesto la salvación para cada vida, para cada familia, porque Dios es el Dios de la familia. Fue la primera institución que Dios estableció en la tierra, con fundamento en el matrimonio entre un hombre y una mujer, porque dice la Biblia, está en Isaías, que Dios creó este planeta Tierra para ser poblado. Solamente en un matrimonio entre un hombre y una mujer pueden haber hijos. Por eso Dios estableció la bendición en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Podemos leer Génesis 1, 27 y 28. Allí está la primera bendición que Dios establece sobre lo que Él mismo estableció, el matrimonio. Por eso el matrimonio es una institución divina. No hay ningún ser humano que pueda cambiar lo que Dios ha establecido. Y cuando el hombre quiere rebelarse contra Dios, no le irá bien. ¿Cómo podernos enfrentar al Dios Todopoderoso? El Dios que solamente con un chasquido de dedos podemos quedar destruidos. Dice la Biblia, está en Nahum, que cuando hay temblor es porque Dios está caminando. Así que solamente con pararse el Señor, con dar un paso, tiembla toda la tierra. La Biblia dice que el trono está en el cielo, allá está Dios, pero la tierra es el estrado de sus pies. Así que cuando Dios se para sobre la tierra, y la tierra tiembla. Entonces el hombre empieza a tener miedo y temor, porque todo se le mueve y no sabe que es Dios que está caminando en la tierra. Las nubes es el polvo, dice la Biblia en Nahum, en el libro de Nahum, un libro profético, que son las nubes que Dios levanta cuando está caminando. Así que cuando hay nubes negras es porque hay problemas en la tierra. Así que todo esto está enseñado en la Biblia.
debemos ir conociendo lo que ya Dios estableció. Hoy se habla mucho de la ciencia y la Biblia dice que el que da la ciencia es Dios. Estamos viviendo en un tiempo de ciencia, de sabiduría. Dios la ha determinado, Dios la ha profetizado. Y nosotros estamos experimentando el avance de la ciencia, por eso la comunicación por medio del internet, por medio de satélites, por medio de los teléfonos inteligentes. Estamos viendo todo esto porque Dios así lo determinó. La Biblia dice que es Dios quien da la sabiduría a los científicos, a las personas para que tengan el don necesario para descubrir muchas cosas aquí en la tierra. El hombre por sí mismo no tiene la capacidad para descubrir nada. Todo es por la gracia y el favor de Dios. Pero muchas veces estamos honrando más al hombre en su sabiduría, en la sabiduría del hombre que ha venido de Dios, y no le damos la honra a Dios. Pero Dios es el creador de todo. Cuando Dios creó a Adán, lo creó con mucha inteligencia, con mucha sabiduría. El hombre no vino del primate, no vino del mono, como algunos creen. Nosotros desde el principio, de acuerdo a la enseñanza de la Biblia, fuimos creados con mucha inteligencia, con mucha sabiduría, que se fue perdiendo debido al pecado. Cuando Dios creó a Adán, fue Adán quien le puso nombre a todos los animales del planeta Tierra. Adán fue un hombre sabio, tenía tal sabiduría que le puso nombre a todo ser viviente en el planeta Tierra. Así que todo esto está en la Biblia. Si apartamos tiempo para estudiar la Biblia, seremos inteligentes, seremos sabios, porque la sabiduría viene por el estudio de las Escrituras, viene por la palabra y el Espíritu Santo de Dios. Así que Jesucristo se revela en las Escrituras. Él es el poder y la sabiduría de Dios. Mientras más leemos de las Escrituras, más sabios seremos. Y este año 2020 ha sido un año de oportunidad para estudiar la Biblia. Hemos estado confinados durante mucho tiempo. Bueno, pues no era perder el tiempo, todo lo contrario, era acercarnos más a Dios a través del estudio de la Biblia, de estar orando, ayunando, de estar meditando, porque no vamos a permanecer con esta pandemia. Toda pandemia es temporal. Hay registros históricos de todo ello. Todo virus, toda enfermedad es temporal. Hay un propósito en todo ello. Saldremos pronto y hay que ir a cumplir el propósito de Dios. Por eso en este año Dios nos ha estado preparando para entrar al 2021. Leemos Génesis 1, 27 y 28, habla del matrimonio. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí está lo que Dios ha establecido. ¿El 28 también? 28, el 29. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Dios está hablando allí de la comida. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, estableció el matrimonio, ya la comida estaba, la mesa estaba servida. Ya Dios había creado todo, había establecido el trabajo en Adán. Sí. Entonces ya todo estaba dado. Y Dios dijo: miren, hay semilla para que al sembrarse la semilla obtengan el fruto. Lo único que iba a hacer el hombre era disponer sus fuerzas para sembrar la semilla. Bueno, ni el eso, dador de la semilla iba a ser Dios. Bueno, ni eso, ni tener la fuerza para el trabajo, porque en Génesis, bueno, en el jardín del Edén, bueno, lo que
así como Dios hizo en 6 días, hizo todo, creó todo el universo y todo lo que vemos a nuestro alrededor, y todo fue hablando la palabra. Al hablar la palabra, las cosas se hacían. Y creo que esa fue también la misma forma en el tiempo de Adán y Eva. Ellos nada más tenían que hablar la palabra y las cosas también se hacían. Por eso hablamos de la bendición del Edén, que al hablar la palabra las cosas se hacen. Claro que por el pecado, bueno, el trabajo se volvió más duro, más difícil, más arduo. Y bueno, también para la mujer, dar a luz un hijo. Pero son consecuencias de la maldición. Mas, sin embargo, nosotros podemos seguir hoy en día viviendo de la bendición del Edén, hablando la palabra, porque la palabra también es un trabajo. Porque también Dios, ese fue el primer trabajo que hizo Dios, fue hablar la palabra, y tuvo resultados asombrosos, y nosotros podemos también tenerlos. Sí, ahora sí, si hablamos la palabra y las cosas se van a hacer, porque esa es la bendición que Dios quiere, la bendición del Edén, que toda persona, toda familia tiene que tener. Sí, la bendición del Edén se obtiene por medio de Jesucristo. Sí. Cristo vino a hacernos regresar a la bendición original que Dios estableció en Adán y Eva antes del pecado. Por eso la palabra es fundamental. Todo fue creado por la palabra, y hoy la iglesia cristiana es el pueblo de la palabra hablada. Sí. Nosotros hablamos la palabra viviente, que es Cristo Jesús. Sí, la iglesia hoy en día es el vocero de Dios aquí en la tierra. Somos el vocero de Dios. Por eso tenemos que hablar la palabra a las circunstancias adversas para que cambien las circunstancias. Tenemos que declarar la palabra en bendición cuando estamos durmiendo o cuando vamos a dormir, cuando vamos a trabajar, cuando vamos a hacer cualquier actividad. No hagamos ninguna actividad física sin antes declarar la palabra por medio de nuestros labios, porque es la palabra que marcará el resultado de las actividades físicas de nuestras manos. Todos tenemos que trabajar, pero no salgamos a trabajar sin haber declarado la palabra, esto es, sin haber orado. Orar es declarar la palabra. Antes de actuar, tengo que declarar la palabra. Esta es una enseñanza que debemos todos conocer. Lo hemos aplicado cuando estamos ministrándole a los enfermos. Ponemos las manos sobre los enfermos. Declaramos o los ungimos con aceite, pero al estar obrando, actuando sobre el enfermo, la boca, nuestra boca, está declarando: sé sano en el nombre de Jesús. Es lo que hizo Pedro cuando Eneas, y Pedro el apóstol le dijo a Eneas: Eneas, Jesucristo te sana. Declaró la palabra. Sí, por eso todo es por medio de la declaración de la palabra. Sí, porque la palabra también, mientras más fuerte lo hablemos, mientras más claro lo hablemos, entonces no hay miedo. Sí, mientras más miedo se disipa. Tengamos, más claramente y más fuertemente vamos a hablar la palabra, porque la fe es todo lo contrario del miedo. Entonces, si yo fortalezco mi fe, voy a hablar la palabra con todo denuedo, o sea, con valentía, porque el diablo trata de amedrentar. Pero si yo estoy lleno de fe, lleno del Espíritu Santo y de la fe, entonces hablaré la palabra con todo denuedo. Sí, porque si hay miedo, el miedo también contagia. Entonces, si una persona tiene miedo, la otra, y entonces puede contagiar a otra persona. Es mejor ser contagiados por la fe. Una persona llena de fe y que hable palabra de fe, que cambie las circunstancias. Por eso, si la otra persona no acepta el miedo, entonces va a hablar la palabra, y entonces así como el miedo contagia toda una habitación, la palabra también contagia toda una habitación. Exactamente, por eso la iglesia de Jesucristo está aquí para cambiar las circunstancias de un medio contaminado por las palabras que se han hablado negativamente, palabras de muerte, palabras de enfermedades. El mundo está lleno de miedo. Bueno, pues hay que declarar la verdad. La verdad es la palabra de Dios.
Hay que cambiar el medio ambiente del miedo, estableciendo la palabra de Dios, estar reprendiendo el miedo y estableciendo la palabra de Dios, las promesas que están registradas en la Biblia, que son promesas de salvación, de liberación, de sanidad, de restauración, de paz, de prosperidad. Cualquier bendición viene de Dios. Por eso tenemos que conocer la importancia de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y lo que hoy, siglo XXI, tenemos que hacer. Cómo confrontar al miedo, cómo confrontar a espíritus de enfermedades por medio de la palabra. Y la Biblia es la palabra de Dios que toma vida por el Espíritu Santo cuando sale de nuestra boca. Por eso tenemos que hablar la palabra, y este es un tiempo para estar declarando la palabra, porque el mundo está contaminado con tanta mentira. Jesucristo dijo: conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Todo cristiano, hombre o mujer, debe estar siempre hablando la palabra, no pensando en lo que sucede en el mundo. El mundo está en caída libre, el mundo va hacia abajo. Está profetizado, nadie puede componer el mundo viene hacia abajo. ¿Quién es el que vendrá a detener la caída del mundo? Se llama Jesucristo en su segunda venida. A esto viene Jesucristo, a poner orden en el planeta Tierra, porque el hombre lo único que ha creado es un desorden. Solamente Dios hecho hombre, la persona de Jesucristo, será la única persona que pondrá orden. Y por eso tenemos que leer todo el libro de Apocalipsis, para que entendamos cómo el Señor Jesucristo va a poner orden en el planeta Tierra. Para entender el Apocalipsis tengo que estar lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Tengo que conocer lo que se profetizó en el Antiguo Testamento, lo que Dios profetizó con Daniel, con Isaías, con Jeremías, con Ezequiel. Debo conocer lo que sucedió al principio de la iglesia. Debo conocer el tiempo que hoy estamos viviendo, y esto es gracias al Espíritu Santo que nos ubica. Este mes de diciembre, Dios nos ha hablado por medio de eclipses. El 30 de noviembre, al comenzar este mes de diciembre, hubo un eclipse penumbral de luna. Dios habla por medio de eclipses. El día 14 hubo un eclipse total. Después del eclipse puede haber un sacudimiento de la tierra. Dios te ha mostrado y revelado como está revelando a los profetas y de acuerdo a la enseñanza de la palabra. Cuando hay este movimiento astronómico aquí en la tierra, viene el sacudimiento de un temblor. Sí, lo tenemos presente cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario. Dice la palabra que hubo un eclipse de sol, porque dice que el sol el día se oscureció. Se convirtió en noche. Ese fue un eclipse de sol. Fue un eclipse de sol. Como el que acaba de ocurrir allá en Sudamérica. Y bueno, estuvo oscuro hasta que Jesús murió. Sí. Prácticamente Jesús lo crucificaron 9 de la mañana y él murió a las 3 de la tarde. Por medio de los eclipses fueron Dios está hablando. 6 horas de sufrimiento en la cruz, sí, de las cuales a partir de las 12, dice, del día, a las 3, hubieron 3 horas en que el día se oscureció. Es ahí donde entra el eclipse de sol. Sí. Y luego cuando Jesucristo muere, exactamente 3 de la tarde, es cuando vino el primer terremoto. Sí. Con ese terremoto fue cuando el centurión romano dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. O sea, si no hay terremoto no creería, tuvo que creer con el terremoto. Sí. Dios sacudiendo el planeta Tierra para que la gente crea. Así es la naturaleza del ser humano, duro de entender. Y después hubo otro terremoto cuando Jesucristo resucitó entre los muertos. Entonces estamos hablando de un eclipse y 2 terremotos seguidos en 3 días.
Son señales, señales que da Dios por medio del Espíritu Santo para que lo podamos entender. Dios ha puesto señales en el cielo, puso la luna, puso el sol para enviar señales a la humanidad en el planeta Tierra. Un eclipse es una alineación de astros. Quiere decir que Dios le dice a los astros: pónganse en línea recta. Bueno, de hecho el lunes, ¿no?, que hubo el eclipse que pasó en Chile y en Argentina, y de hecho en Chile hubo un sismo, creo, de 6. Hubo un sismo el mismo día del eclipse. El mismo momento. Y el día después hubo un sismo menor en Israel. Eso es algo significativo. Así, en Eilat. Entonces, Eilat. El puerto marítimo al sur de Israel. Así que también hubo un sismo allí. Está temblando. Son señales que Dios está dando. Dios está hablando por medio de temblores, por medio de eclipses, por medio de frentes fríos, por medio de huracanes, esta temporada que acaba de terminar, pero no ha terminado todavía los fenómenos meteorológicos. En el mes de diciembre hay muchas caídas de estrellas, lluvia de estrellas. Entonces, Dios está hablando. Dios está hablando, está preparando la segunda venida de Jesucristo. Cristo está pronto a regresar. Cristo viene a poner orden en el planeta Tierra. Hay personas que les cuesta mucho trabajo creer en Jesucristo, creer en su venida, pero está escrito, y lo que está escrito sucederá. Si se cumplió la primera venida de Cristo, también se cumplirá la segunda venida de Cristo. Por eso la iglesia está hoy siendo preparada para estar trabajando como nunca antes de que empiecen a suceder los tiempos de la gran tribulación. Vamos a ir a un corte y después regresamos para estar orando por los enfermos. Este es un tiempo para estar orando por las personas en necesidad. Agradecemos sus saludos, sus buenos deseos, sus bendiciones. Acabamos de celebrar un año más de feliz aniversario de bodas, mi esposa y yo, y fuimos llamados para bendecir a otras familias. De gracia hemos recibido de Dios para dar de gracia. Este año 2020 hemos orado mucho por personas, familias que han sido afectadas por esta pandemia del coronavirus COVID-19 y lo seguimos haciendo. Es necesario seguir las instrucciones de las autoridades sanitarias de esta emergencia sanitaria porque el virus está todavía moviéndose en la tierra. Mientras el virus se esté moviendo, hay riesgos de contagios. Por eso las medidas de la sana distancia es correcta, también de cubrirse la boca si hay alguna situación afectiva. Todas estas medidas son para minimizar el riesgo de contagio, no quitarlo. El virus está y el virus puede afectar inclusive a algunas personas, llevarlas hasta el fallecimiento como lo hemos conocido. Por eso tenemos que orar, tenemos que ejercer autoridad y poder contra este virus, contra las enfermedades. La iglesia cristiana tiene esta autoridad en el nombre de Jesús, bajo el poder del Espíritu Santo para reprender este virus. La Biblia dice en Santiago, hay alguien enfermo en casa, llamen a los ancianos de la iglesia, oren, unjan con aceite. Hay que reprender espíritus. Dice la Escritura, no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, como es la obra de este virus. Hay que reprenderlos en el nombre de Jesús. Y también hay que seguir orando para que Dios intervenga ya y desaparezca este virus. El único que puede exterminar el virus se llama nuestro Dios. Por eso es la oración, oramos pidiendo y actuamos ejerciendo autoridad en el nombre de Jesús. En este minuto vamos a orar, nos unimos en oración. Padre,
Enviamos palabra de sanidad a cualquier persona que está afectada por la enfermedad del virus COVID-19 o cualquier enfermedad. Reprendemos las obras de las tinieblas. Estamos declarando que toda maldición de enfermedad y muerte queda anulada bajo el poder de la sangre de Cristo que aplicamos sobre personas y familias. Escrito está, Jesucristo se llevó toda enfermedad y por su llaga ya fuimos curados. En esta palabra reciban sanidad, sean sanos en el nombre de Jesús. Lo declaramos hecho. Amén y amén. Gracias, amigos, por habernos acompañado y bueno, hasta nuestro próximo programa. Bendiciones.